buenas noches. Por varios motivos, el año entrante va a ser un año decisivo para Colombia. En el primer trimestre, el 23 de marzo es la fecha anunciada para el cierre de las negociaciones, pero antes deberán cerrarse dos puntos fundamentales de la agenda que aún están en discusión: el de justicia transicional, que parece estar en sus últimos hervores, y el desarme y la desmovilización, asuntos en los que trabaja una subcomisión técnica. En los 2 meses siguientes, tal como lo tiene previsto el gobierno, deberá llevarse a cabo el plebiscito sobre los acuerdos. De triunfar el sí, empezará tal vez la fase más compleja y difícil del proceso de paz, el posconflicto o posacuerdo, como prefieren llamarlo algunos. Entonces se pondrán en marcha la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz, que junto con la reinserción de las FARC a la vida civil serán asuntos de debate y contribuirán a nutrir la polarización ya existente. Al margen de las cuestiones de paz, y vaya uno a saber si sale humo blanco de las conversaciones preliminares con el ELN, la política girará en torno a las presidenciales, con la incógnita sobre el futuro de la deteriorada unidad nacional en torno al presidente Santos y el protagonismo de los posibles candidatos, entre los que ya figura con nitidez el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Además, puede ser también el año de la consolidación del centro democrático del expresidente Uribe. Por otra parte, en materia económica, el impacto ya tangible de la reducción de los precios del petróleo y la anunciada reforma tributaria, entre otros factores, pueden afectar el panorama de la economía y hasta poner en jaque la ejecución de las grandes obras de infraestructura, en especial las vías de cuarta generación y el posconflicto, que requiere millonarias inversiones. 2016 será entonces un año clave en materia política y económica, y la pregunta es: ¿qué podemos esperar con tantos nubarrones en el firmamento? Para aportarnos claves sobre las perspectivas del año que viene, nos acompañan esta noche el doctor Jorge Iván Cuervo, profesor del Externado de Colombia, columnista del Espectador y del portal Razón Pública. El doctor Salomón Kalmanovitz es codirector del Banco de la República, presidente de la Asociación Colombiana de Historia Económica y de la Academia de Ciencias Económicas y columnista del Espectador. La doctora Marcela Prieto, analista política y directora de los foros de la revista Semana. La periodista Marisol Gómez Giraldo, editora de Nación del diario El Tiempo, quien desde 1994 cubre los asuntos relacionados con el conflicto interno y los procesos de paz. Y como cada noche, Antonio Caballero. Así que, hecha la presentación, con este panel de lujo vamos a tratar de ir al grano, empezando por un balance que nos haga cada uno de ustedes muy somero y muy breve del año que termina, en el aspecto que cada uno quisiera destacar. ¿Usted qué quisiera destacar, Marisol, para empezar con usted? Yo creo, María Elvira, que primero digamos que ha sido el año del proceso de paz más difícil para el proceso de paz, por obvias razones, porque estábamos en los temas más difíciles de la agenda, pero también ha sido el año, si se quiere, es el año que da, digamos, el salto ya definitivo, y creo que la misma FARC consideran que ya estamos en un punto irreversible. Fue el más difícil, pero a la vez fue el año definitivo. El solo hecho de que el gobierno y Timochenko no se hayan puesto una fecha ya dice mucho de lo que nos viene hacia adelante, en términos de lo que va a ser la definición ya de la negociación de 3 años en La Habana, y va a ser pues 3 años y un poco más. Un año clave fue el año del proceso de paz este año. El doctor Kalmanovitz, me imagino que querrá destacar los aspectos económicos. Sí, ciertamente, María Elvira. Pues este año que se comienza el deterioro de la economía frente al choque que sufrió por la caída de los precios de nuestras materias primas que exportamos, y esta situación va a continuar en el 2016. Posiblemente en el 2017 haya algún mejoramiento en los precios del petróleo si sigue el conflicto en el Medio Oriente y si se suspenden las nuevas inversiones en exploración petrolera, sobre todo en el fracking de Estados Unidos. La China se está atascando en la economía de la China, que era la que nos estaba impulsando a todos, y no hay verdaderamente a la vista un relevo por parte de Estados Unidos. El deterioro que usted menciona de la economía que empieza este año, ¿se debe solamente a factores exógenos? Pues sí, básicamente sí, porque imagínense un choque. Estamos exportando $60.000 millones y de pronto vamos a exportar 35.000 millones.
este año y el año entrante quizás menos todavía. Entonces eso implica la necesidad de hacer un ajuste monumental en las importaciones. Las importaciones afectan la producción de muchos sectores y la inversión también, porque es la maquinaria que importamos. Entonces es un choque básicamente que viene de afuera. Después veremos cómo ve usted el año que comienza en esa materia. Doctora Marcela, ¿qué destacaría este año en alguno de los aspectos, paz, economía, política en general? Sí, yo creo que es importante, María Elvira, que nos demos cuenta que la reconfiguración política en este último trimestre, diría yo, empieza a marcar una pauta muy interesante de lo que vamos a ver el próximo año, sobre todo a raíz de las elecciones regionales, y eso tuvo un impacto importante y que se liga con el proceso de paz, porque finalmente el proceso de paz chupa todo el tema nacional, chupa todo el debate sobre política pública y sirve tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, digamos, lo bueno se ve un poco tapado y obnubilado por todo lo que gira en torno al proceso de paz, pero también lo malo. Entonces, me refiero a lo malo, por ejemplo, en aspectos como relaciones internacionales, en la crisis económica y en el impacto que ha podido tener la reducción de los precios de los commodities, el impacto del dólar. Entonces, todos esos elementos que sin duda van a salir y van a surgir el próximo año, el proceso de paz ha podido cubrirlos, y el proceso de paz también tiene un impacto sobre esa reconfiguración política. Tú mencionabas al principio del programa Cambio Radical, por ejemplo, el efecto que está teniendo también frente a esa reconfiguración política de Germán Vargas, donde tal vez el único aspecto que ha podido brillar con luz propia ha sido el tema de la infraestructura, y él ha podido capitalizar políticamente todos estos logros en esa materia, lo mismo que con el tema de vivienda, que está ligado pues a infraestructura, pero claro, con un tamiz importante, y es el impacto que tiene sobre las capas más pobres de la población. Tal vez ese es el único factor que puede brillar, aparte de todo aquello que cubra el proceso de paz. Entonces, es interesante ver cómo se van a redefinir políticamente estas tendencias que ya empezaron a verse en este último trimestre, y yo creo que si se firma algo en marzo, todos estos elementos que han podido o pasar de agache porque el proceso de paz los ha cubierto, van a salir, y lo malo y lo bueno también, digamos. Doctor Cuervo. Yo me sumo un poco a lo que señalaba Marisol, que quizás en el 2015 se puede llamar el año en el que creo que históricamente más el Estado colombiano ha avanzado en una negociación con las FARC, hasta el punto de que ya algunos hablan que estamos en un punto de no retorno. Creo que eso resume buena parte, pero quisiera destacar dos aspectos que no se han tocado, y algo que he llamado yo el deterioro institucional en las tres IAS, ¿sí? En la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Defensoría. Y eso es muy grave para el Estado colombiano, porque el diseño del Estado colombiano indica que esos tres órganos de control y de investigación, que es la Fiscalía, cumple como una función de sobrepeso y de contrapeso a los otros poderes, y yo creo que ahí tenemos un grave problema. Sí, yo creo que el protagonismo y el enfoque que le ha dado las tres cabezas de esta institución ha sido muy nocivo para la institucionalidad, y el próximo año, pensando ya, se eligen. Digamos, se elige tanto fiscal como procurador, como defensor del pueblo, y creo que ahí hay un reto muy interesante. Y el otro tema, el deterioro de la justicia. Ya estamos viendo que la reforma del equilibrio de poderes no ha servido, se coludieron fuerzas al interior de la rama judicial y lograron elegir en su gran mayoría las mismas personas que venían del anterior esquema, de tal suerte que si estamos pensando en un escenario de posconflicto en el que la justicia y estos órganos de control y los órganos de protección de los derechos humanos juegan un papel esencial, ahí tenemos una asignatura pendiente muy grave. Grande. Antonio, ¿cómo ve todo este panorama? Sí, no, yo estoy de acuerdo con que el problema económico va a ser importante, y también con la Fiscalía, la Procuraduría, etcétera, pero creo que de todas maneras es el tema de la paz el que va a imperar el año que viene. Y yo personalmente no creo que en marzo se vaya a firmar nada, yo creo que eso se va a demorar bastante más. ¿Ustedes piensan que sí vamos a llegar digamos, Antonio, cada vez, empecemos entonces que empecemos por marzo, 23 de marzo, ¿ve posible, usted que ha seguido de cerca la negociación, que esa fecha se cumpla?
Yo que creo de aquí a allá ya hagamos evacuado el tema de la justicia transicional, que es tan delicado, tan sensible, y llegar a la... Yo creo que es que superando el tema de justicia y de víctimas, que ha sido realmente el trancón de este proceso de paz, año y medio, cuando los otros acuerdos estuvieron en promedio 6 meses, yo creo que ahí digamos, despega el proceso de paz. Por 2 razones. La primera es que el tema que sigue, que es concentración, dejación y seguridad de las FARC, cuando ya llegue la concentración de las tropas de las FARC, ya está muy avanzado en la subcomisión técnica. De hecho, ese punto... Más de lo que nosotros sabemos, más de lo digamos. que nosotros creemos, porque realmente incluso tiene 2 subcomisiones. Esas son cosas que no salen al público, pero eso tiene. La tal comisión fin del conflicto tiene a la vez 2 subcomisiones, una de concentración y dejación de armas y otra de seguridad. Estamos hablando de seguridad de las FARC y, por supuesto, seguridad de las zonas donde van a estar ellos, obviamente, pues pensando en quiénes van a cuidar esas zonas. Entonces, digamos que eso ha avanzado mucho, no solo porque, como los mismos militares y los mismos guerrilleros han reconocido, hay un mejor entendimiento entre gente que ha tenido vidas parecidas, el tema de la guerra pues los une, sino también porque desde el comienzo se previó que el tema más duro iba a ser justicia, y el tema de la extradición yo creo que es un tema que ya no tiene discusión. El presidente Santos ya es claro en que no... Bueno, acaba de hacer un gesto exactamente. a no extraditar un guerrillero. Entonces creo que yo, superado eso, ahora yo creo por lo menos que hasta hoy que estamos aquí sentados en esta mesa, tanto el presidente Santos como el jefe de las FARC, Timochenko, le están caminando a la idea de que sea para el 23 de marzo. Y creo que esto se hizo incluso sin que le gustara a algunos de las FARC, pero fue la apuesta de Timochenko. Es decir, se la juegan Timochenko y Santos, incluso sin contar con el resto de sus equipos. Doctor Cuerpo, ¿cómo ve ¿Usted sí cree, le apuesta al 23? Pues lo que pasa es que cuando empezaron a presionarlo de que se estaba negociando sin conocer muy bien los términos de la negociación, sin un término preciso, ellos se sintieron presionados y se casaron con esta fecha del 23 de marzo. Yo creo que ellos después, en un acuerdo, pueden aplazarla. Lo que sí es claro es que después del 6 de agosto de 2018, ¿sí? No, de 2017, perdón, sí. No puede pasar. Digamos, la fecha de caducidad de la negociación depende de cómo vayan mostrando los resultados. Es decir, yo creo que dentro de la pedagogía se puede hablar de la complejidad de los procesos, pero si empiezan a mostrar cosas concretas, el acuerdo final puede aplazarse un tiempo. Ahora, insisto, la fecha final es el último día de gobierno de Juan Manuel Santos. Hasta ese día él puede firmar en un acuerdo con las FARC. Al comienzo de De ahí en adelante ya es difícil. Yo creo que hay unas apuestas muy altas. Es decir, aquí la credibilidad del gobierno está en juego, y además es que están también al mismo tiempo una serie de factores que obligan a que se cumpla esa fecha, bien sea el plebiscito para todo este proceso de refrendación, porque el tiempo va pasando y se sigue desgastando el proceso. Entonces, en primera instancia hay unos intereses políticos de por medio, claro. Ya hay una debilidad de la unidad nacional, ya empieza cada uno a coger su camino, entonces empieza a desbaratar esa gobernabilidad, llamémoslo así. Sí. Por otra parte, pues el desgaste, que no es menor, entonces toda la estrategia de comunicación del gobierno tiene que venir acompañada de estos tiempos, y eso requiere muchísima coordinación. Y no es menor un factor que yo no quiero perder de vista, y es el internacional. Este gobierno está obsesionado en buscar legitimadores externos, pero resulta que el panorama internacional no es el mismo hace 6 meses o hace un año al que es hoy. Y los intereses de estos organismos multilaterales a los cuales se acude para buscar esa legitimidad tiene, por obvias razones, sus intereses y sus prioridades en otros desafíos de sus propios países. No, y en el terrorismo internacional, en las características de lo que es ISIS, y todo esto hace que efectivamente se pierda esa ventana de oportunidad de ese apoyo a la última guerrilla que hay en el mundo con las características de las FARC, etcétera, etcétera, que ese discurso puede funcionar, pero tiene fecha de caducidad. Entonces yo pienso que marzo, por muchas razones, debe ser una fecha que el gobierno va a empujar a que pase. ¿Y Antonio cree que sí? No, yo creo que eso se va a demorar de todas maneras, porque estoy de acuerdo en que en este momento se pueden ver muchísimos resultados. Yo creo que la pacificación del país en lo que se refiere a la parte de la guerrilla, la disminución de la violencia. Eso es notable y se nota en todas partes. Y tiene el efecto perverso, en mi opinión, de que tranquiliza a mucha gente y dice, eso ya está resuelto, ya no importa, ¿no? Por una parte.
Y por otra parte, pues la estrategia de comunicación del gobierno, de que habla usted, pues es que es pésima y sigue siendo malísima. Yo creo que el gobierno no ha logrado convencer prácticamente a nadie de lo que está haciendo. Salomón, ¿cómo ve la...? Pues yo veo que en términos de la perspectiva de paz ha permitido que la producción petrolera se recupere un nivel que había perdido, lo mismo que la minera en general, pues no había habido nuevas voladuras de los trenes de la Drummond y de Cerrejón. Entonces eso yo creo que es, digamos, es un Efecto positivo de un todo el efecto proceso. positivo del proceso sobre la economía del país. También como que se abren las perspectivas de invertir en la agroindustria, que es, digamos, el sector que podría tener un gran desempeño hacia el futuro del país y que reemplace en alguna medida estas exportaciones mineras. ¿Usted cree en la apuesta de la apuesta del gobierno de toda esa ¿cómo se llama? Reingeniería de todo el sector agrario, del ministerio y todo eso, que sí va a traducirse en una mayor dinamización del campo y un mayor protagonismo del campo en el escenario de los... Pues, si acaso llegan a ponerse en marcha todas estas grandes inversionistas brasileños y extranjeros y los grandes grupos colombianos se meten a eso, seguramente lo logran. El gobierno mismo tiene los problemas de institucionalidad. Por ejemplo, los controles fitosanitarios. Esos no existen y la ICA y el Corpo ICA están politizados y no tienen capacidad de hacerlo. Otro elemento fundamental es cómo van a reemplazar la renta minera en los ingresos del gobierno. Y aquí pues se plantea una reforma tributaria, pero conociendo el tipo de Estado que tenemos, yo no creo que le metan la mano a los dividendos. Vamos para allá. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces le van a meter la mano nuevamente al IVA. Y van a dejar el impuesto de las transacciones financieras y no van a tocar los excedentes económicos porque ningún gobierno del Estado colombiano nunca ha tocado, excepto Rojas Pinilla. Pero ningún otro se ha metido con el excedente económico de las élites colombianas. Entonces no creo que el carácter del Estado haya cambiado con la paz. Con la paz, listo. El presidente, bueno, antes de seguir adelante, hagamos una breve interrupción para este primer segmento del programa y pasamos al segundo y les dejo la pregunta planteada. El presidente Santos comisionó a su hermano Enrique para desbloquear la negociación, se creó una especie de comisión ejecutiva encabezada por las cabezas de los equipos negociadores Humberto de la Calle y Iván Márquez, y les pregunto, y esa es la pregunta que queda abierta para el próximo segmento, si esas movidas significan para ustedes una revisión del esquema de negociación y la posibilidad de que esa negociación, precisamente de lo que hemos hablado, sí efectivamente se acelere. Doctor Cuervo, esa comisión ejecutiva y el intento, o por lo menos el viaje de Enrique Santos a La Habana para desbloquear la negociación, es un giro en el esquema de negociación que permite acelerar. Pues a ver, muchos han querido interpretar incluso que eso fue una desautorización a Humberto de la Calle, pues, o una bajada de caña, como se dice coloquialmente, pero pues no debemos olvidar que Enrique Santos fue el que hizo como los primeros acercamientos. Entonces, digamos, el que generó la semilla de confianza en el gobierno y con las FARC fue Enrique Santos. De suerte que si hay una crisis entre los dos negociadores,
llega alguien como Enrique Santos y, digamos, airea un poco de nuevo las conversaciones y, oiga, no olvidemos lo que hablamos al principio, no olvidemos que nos íbamos a encontrar con dificultades en el camino, pero no olvidemos como lo esencial, y yo creo que, digamos, sirvió como un efecto de catalizador para que sigan los carriles normales, porque Humberto de la Calle sigue al frente, Sergio Jaramillo, hoy, por ejemplo, hubo una declaración muy interesante del general Mora en ese sentido. Entonces yo creo que la comisión negociadora sigue con toda la legitimidad pero yo creo que de todas maneras sí se va a acelerar, porque la mesa y las comisiones también han sido bastante elefantiásicas, porque son muchísimas personas las que están participando ahí. Hay comisiones de 20, 25 personas, subcomisiones dentro de la mesa. Y la mesa, cuando las cosas llegan a la mesa, pues son cuántas docenas de personas hay en la mesa, contados los asesores, y que participan en las conversaciones de la mesa. Eso es prácticamente, por eso. Son plenums. Son plenums del presidium soviético. Y eso naturalmente avanza despacitico. Yo creo que con pues el viaje de Enrique Santos fue precisamente para metida en el pata en el acelerador. Sí, para reducir el número de personas que participan en la discusión. Puede ser para hacer ajustes de mecanismos internos. Sí, exactamente. Claro. Yo no creo que haya ningún cambio de fondo. Exacto. Marisol, ¿cómo la ve? Yo creo que eso tiene como dos razones. La primera es que, si ustedes se dan cuenta, Timochenko, desde el comienzo del proceso de paz, por lo menos lo que yo me acuerdo, la mayoría de las veces, cuando ha sacado cartas públicas, él no se dirige a los negociadores del gobierno, él siempre se dirige, él siempre estableció una relación Timochenko-Santos. Y yo me acuerdo muy bien casi que el primer comunicado presidente, así no es, le decía, así no es presidente, así no es presidente Santos. O sea, él siempre se dio el estatus de contraparte, así no es Santos. Así no es presidente, no se lo puso. Presidente es una cosa que viene desde septiembre. Exactamente. Correcto, entonces, sí. Primero Timochenko se dio el estatus y dijo, esto es de cabeza a cabeza. De cabeza a cabeza, bueno, en primer lugar. Y también, obviamente, hay un desgaste. Yo pienso que personas que están viendo las caras hace 3 años, están mamados ya a discutir, de verse las caras y de repetirse los argumentos. Entonces, yo creo que eso también, la entrada de Enrique Santos también tiene que ver con que, bueno, llega un momento en que tiene que entrar una persona que no está en la negociación, pero que no está ausente del proceso de paz para ser de catalizador. Y lo otro es que finalmente desde el comienzo yo creo que el gobierno, el presidente Santos se guardó a Enrique Santos, su hermano, como la carta fuerte de este proceso, es decir, lo saca de los diálogos, una vez terminan los diálogos exploratorios, él se va, pero él nunca se va, él realmente está ahí para los momentos de tensión, de crisis. Y es uno de esos. Exactamente, y lo que decía Antonio también es que es el asunto de que esas comisiones son tan grandes, las discusiones deben ser infinitas, entonces la idea es que esa comisión ejecutiva, para agilizarse, al final de la calle Márquez digan, bueno, son los que están representando la delegación, las cabezas de delegaciones, y que finalmente pues decidan cuando hay un debate muy grande, ¿no? Si es necesario. Bueno, hablemos de las famosas, esas zonas de decir una vez... Pero yo sí quisiera hacer un comentario sobre eso, porque es que aquí estamos dejando de lado, estamos hablando puntualmente de las dinámicas dentro del proceso de paz. Sí. Y estamos dejando por fuera a la opinión pública y lo que está pasando afuera, que es determinante para el buen desarrollo de lo que pasa en La Habana. Y la opinión pública en su gran mayoría pues está con una sensación de que se está tragando unos sapos muy grandes. Y eso tiene que tener un efecto dentro de las posiciones de los diferentes negociadores. Desde mi punto de vista, la persona que digamos sí es una garantía grande, la verdadera garantía de que el proceso tiene un ritmo serio, con muros de contención, se llama Humberto de la Calle. Y seguramente Humberto de la Calle ha tenido que decir en algún momento, esto no me parece, esto me parece que está yendo mucho más allá, porque yo me pregunto personalmente, ¿cuáles son los sapos que se está tragando las FARC? Porque yo solamente veo sapos que la opinión pública se está teniendo que tragar, o potencialmente se está teniendo que tragar, y tiene que ver con... Yo creo que parte de ese problema es que la gente en general no ha leído los acuerdos, y yo sí creo personalmente, viendo de cerca, que sí se ha tragado, las FARC empieza por tragarse, que reconoce la propiedad privada, que no todo es de estatización, que no hay confiscación, que aceptan la... Tiene que haber minería. Renunciaron a la revolución. No, bueno, pero lo que pasa es que ellos renuncian a la revolución. Yo creo que claudican una más las serie de características que los obligan un poco a llegar a esa posición. Entonces, yo quiero volver al tema de Enrique. O sea, yo creo que Humberto de la Calle en algún momento ha tenido que decir,
un momento, esto hasta aquí ha sido de alguna manera la dinámica que él ha tenido que asumir, un poco oyendo esa reacción de la opinión pública y lo que pasa por fuera, María Elvira. Yo no creo que sea solamente porque no se han leído los acuerdos. Yo creo que ha habido un problema de comunicación Eso en sí, general aquí lo hemos señalado grande, muchas y hay veces. opacidad en ciertos elementos de decisión. Pero adentro. ¿es solamente eso o hay una gran indiferencia también? Es decir, la mayoría de la población vive en las ciudades, lo que le importa es si le roban el celular, si les pichan en el Transmilenio o en los Míos o en los no sé qué, si les roban los apartamentos, y el 30% de la población o menos vive en los campos y mucho menos vive en las zonas de conflicto, o sea que el conflicto y la que llamamos guerra, para simplificarlo, no le toca a la mayoría de los colombianos. Yo no sé si yo me equivoco en eso y la opinión es un poco indiferente por eso. Creo que pues el espíritu de la paz está avanzando y cada vez más. Entonces eso explica el deterioro frente a la opinión pública del centro democrático. O sea, el discurso del centro democrático ha quedado desvirtuado frente a que ya todo el mundo está hablando de otra cosa y todo el mundo tiene otras esperanzas fincadas en que no haya más conflicto. Pero uno solamente acuérdese de los secuestros o de la pues, ¿cómo se llamaba? La pesca milagrosa. La pesca milagrosa, después había terrorismo, eso era una cuestión totalmente distinta a lo que está viviendo hoy en día. Y yo creo que, pues no sé si la gente se acuerde o no, pero por lo menos le gusta más estar en este tipo de situación que en la anterior, cuando pues no sabía si iba a explotar una bomba en un cajero automático ¿sí? O los pueblos, la toma de la caja agraria y todo ese tipo de cosas. Yo sobre eso tengo una teoría. Vamos a ver. Échela. La teoría es que negociar en igualdad de condiciones con la FARC ha sido muy complejo porque el gobierno no ha sabido vender eso. Porque una de las cosas más equívocas que ha vendido es que las FARC tienen algún grado de representatividad, por ejemplo, no sé, de los pobres o de los campesinos o de los desposeídos. Y el gobierno le ha jugado un poco a eso, cuando el gobierno tendría que vender la idea, estamos negociando, digamos, con alguien que mucha gente de la sociedad colombiana detesta. ¿Sí? Pero es mejor sin armas que con armas. Claro. Pero el gobierno entonces, por ejemplo, tratando de meter el plebiscito, tratando de meter un mecanismo refrendatorio que es absolutamente innecesario a mi juicio. El gobierno fue elegido, fue reelegido, digamos, tiene ese mandato. ¿El cuchillo para su propio pescuezo con eso? Claro, porque digamos el Centro Democrático la va a volver casi como un acto de revocatoria del presidente. Y la pregunta que uno se hace es, los acuerdos a los que llegó el gobierno Uribe con los paramilitares no fueron sometidos a ninguna refrendación. No, ninguno. Y nadie duda de esa... M19 y nadie tampoco. duda de la legitimidad de eso. Yo creo que el gobierno se entusiasmó allí, pero tratando de corregir, tratando de corregir eso que llamo yo, ese déficit de representatividad que existe en las FARC en el proceso de negociación. Las FARC tienen muy poca representatividad social y política, pero tienen mucha fuerza militar y mucha presencia territorial y capacidad de hacer daño. Así es que había que leerlos en el proceso de negociación. Y el gobierno, digamos, con buenas intenciones, los leyó más allá, y el leerlos casi más allá... Como la guerrilla del Salvador, que sí tenía una representatividad, claro, es muy distinto, que las FARC no tienen. De acuerdo. Exacto. Entonces, cuando el gobierno ha vendido como las concesiones que ha hecho a la guerrilla, lo ha hecho diciendo, ellos se merecen esto social y políticamente, y son unas concesiones que hace el Ejecutivo dadas unas condiciones de correlación de fuerzas políticas y militares, pero detrás de eso no hay un merecimiento social y político, y entonces es lo que resiste muchos sectores de opinión. Pero yo creo que es que ahí hay otra cosa, que sí, el gobierno no está reconociendo una representatividad en las FARC, pero sí está reconociendo una incidencia de la situación que denuncian las FARC en el hecho de que haya guerrillas en Colombia. Es decir, el gobierno está tratando no solo de negociar con las FARC, sino que no haya más FARC, de que no haya nuevas FARC, de que no haya nuevas guerrillas en Colombia porque justificadas o explicadas o con el pretexto de la situación social, económica y política del país. No, y me gustaría decir una cosa. Primero que yo estoy de acuerdo con María Elvira que finalmente a la gente de la ciudad le importa muy poco el proceso de paz. Frente, digamos, al Centro Democrático que mencionaba el doctor Casmanovic, yo no sé, a mí me parece que no hay que perder de vista que en San Vicente del Caguán ganó un uribista, y ganó un municipio donde las FARC, digamos, tuvieron su eje de acción cuando fue en la zona de extensión. Entonces yo pienso que
El Centro Democrático, digamos, en general tuvo una pérdida muy grande, pero a mí me parece que uno no puede, digamos, perder de vista esos detalles, porque esas cosas dicen algo de lo que pasa en las zonas donde las FARC tienen control territorial bastante fuerte. Y por último, una cosa, María Elvira, el tema de Humberto de la Calle. Yo creo que es que a Humberto de la Calle le ha tocado un peso muy fuerte dentro del proceso de paz, y creo que en el fondo se ha desgastado porque es la figura política, pero el negociador. Entonces, uno en esos dos roles termina tal vez, no sé, fatigándose y quemándose, porque no se debería haber, no sé si ya nosotros espero que no tengamos más procesos de paz, el ELN será otra cosa, pero pienso yo que poner a una persona que tiene que dar la cara ante, digamos, el país político y luego la cara ante los señores de las FARC, yo creo que eso le estaba resultando, o le ha resultado muy pesado al doctor Humberto de la Calle. Yo creo que él pues va a ser uno de los que va a celebrar cuando se firme la negociación, porque creo que el peso que ha llevado es muy alto. Ahí me encantaría hacer como tres acotaciones también. Yo creo que es verdad que la gente en su día a día realmente el proceso de paz no es su prioridad. No obstante ello, cuando uno observa y analiza las encuestas de opinión o los sondeos de opinión frente al proceso, no es cierto lo que Salomón está diciendo en términos de que pues, se ha desgastado mucho y está desvaneciéndose la posición del Centro Democrático. Y también quiero hacer una acotación ahí, no necesariamente la gente que tiene prevenciones o que tiene algún grado de dudas frente al proceso haga parte del Centro Democrático. Esa es precisamente la dualidad en la cual no debemos caer. Entonces, yo creo que no hay que subestimarlo, porque cuando se pregunta puntualmente por cada uno de los elementos contenidos en la negociación, un porcentaje muy importante de la población está en contra de la participación política, está en contra de los mecanismos de justicia transicional, así que no hay que subestimar eso. Por el otro lado, me encanta, Antonio, que tú hayas sacado a relucir el tema de la agenda política que de alguna manera desmonte los mitos alrededor de esa lucha política de las FARC. Y es que el gobierno había empezado muy bien antes de la negociación, cuando había identificado el desarrollo rural como una prioridad de política pública. Se trató de meter en el Congreso la reforma estructural al sector agrario, y eso no ha salido hasta el día de hoy incluso, porque obviamente ya vino el proceso, tenían que compatibilizarse las agendas, pero por ahí es el camino, a partir de política pública, y ese es el desafío después de la firma. Entonces yo creo que ese es realmente el quid del asunto. Y Humberto de la Calle, yo creo que como era tan mala la estrategia del gobierno, y cada vez que hablaba Juan Manuel Santos había un retroceso en términos de impacto positivo en la opinión pública frente al proceso, que incluso muchos a los cuales acudieron las estrategias del gobierno para el tema de la pedagogía frente al proceso, dijimos, me incluyo ahí, mire, el mejor vocero que usted tiene es Humberto de la Calle. O sea, no se equivoquen, que sea él y usted no se desgaste hablando sobre temas de proceso, porque usted tiene todo un país que gobernar y hay otros temas. Y tal vez sí se puede caer en ese desgaste innecesario de Humberto, de jugar el rol político y el de negociador. Es cierto. Yo quiero agregar que en el tema de la reforma integral, estructural del campo, no hay nada. Y lo que hubo, que fue los avances que propició Juan Camilo Restrepo, se han enterrado totalmente. Y entonces a la FARC se está tragando ese sapo, y este es un sapo enorme. O sea, no estoy dispuesto, y aquí les pongo un ministro que es una familia terrateniente del Viejo Cauca, se lo pongo como ministro para que no haga nada con respecto a las demandas que tiene la FARC sobre ese tema. Entonces ahí pues yo no veo, y ahora tampoco veo plata que tenga el Estado para empezar a invertir en zonas lejanas, basada en el trabajo de los colonos, en que van a abandonar la sustitución de cultivos, que es una parte pequeña de la población, dispersa, pues fundamental porque puede hacer daño, porque puede ser organizada, porque le sirve de base social a la FARC.
Pero, digamos, en términos de presupuestales y de voluntad política para hacerlo, no le veo nada ya a este gobierno de Santos. O sea, ese fue un sapo que se tragó la FARC y pues hasta el momento no las he visto Voy a tratar de reaccionar. cerrar el tema de la paz para entrar en el tema de la economía, haciéndoles una pregunta de sí o no. Digamos que se va a realizar el plebiscito, digamos que pasa, que finalmente las FARC pasan por esa cuerda, dicen, bueno, lancémonos al plebiscito. ¿Gana el plebiscito el sí o el no? Yo creo que lo gana. Gana. Marcela, ¿qué cree? Yo también creo que lo gana. Antonio, Sí, creo que lo gana. ¿sí? Sí, yo creo que la manera como está hecha la pregunta es para que gane. ¿Sí? No, y además haber cambiado las reglas de juego del umbral Sí, también. todo está Pero, bien. pero a ver, pero usted dice las encuestas señalan una gran oposición al proceso de paz, a la no Por eso lo participación. volvieron- de referendo lo volvieron un plebiscito. Bueno, pero por eso hay la posibilidad de estimular precisamente a la gente a que salga a decir, no me gusta, no los quiero ver participando en Sí, política, ya lo los están quiero ver. haciendo, ya lo están haciendo en Por la eso, prensa los entonces no hay columnistas posibilidades también de que periodistas. ganen, no. Es que yo creo que la visión general frente al proceso de paz es positivo. O sea, digamos, bueno, sí es mejor listo. Colombia Bueno. en paz que Sí, en que guerra. paz, correcto. Sin FARC Bueno. que con FARC. No, Steve dijo, no lo sería muy puntual. loco el que diga que no quiere la paz cuando le pregunten, ¿usted quiere la paz? Sí, Sí, exacto. bueno, es entonces, cierto. digamos, nos toca, podríamos durar eternidades siguiendo. Ahora, sí. a mí no me gusta el cambio de las reglas de juego en medio del partido. No, o sea, a el nadie cambio le del gusta, umbral. digamos, no, de acuerdo, a nadie Eso le no, gusta, no, estamos eso todos de no es un acuerdo buen en gesto. esto. Bueno, doctor Salomón, usted que es aquí nuestro gurú de la economía, usted está diciendo, bueno, entonces semigurú, está diciendo, no veo plata para todo lo que se nos viene encima. ¿Cómo ve el panorama económico con muchos nubarrones? ¿Cómo avisora 2016 una distorsión la tenaz? Una distorsión fuerte, sobre todo porque, digamos, cuando se contabiliza la riqueza nacional, el balance externo, exportaciones e importaciones, si es muy negativo, le resta el crecimiento. Y este déficit que tenemos va a hacer que la economía casi que no crezca, si es que crece en el 2016. Pues en el 2016 ya la renta petrolera se ve reducida sustancialmente, aunque gracias a la devaluación los ingresos en pesos del gobierno se mantienen, o sea, no caen 60%, sino 20%, pero ese 20% es muy importante. Entonces, lo tiene que sustituir con impuestos, o sea, cuando hubo la renta petrolera, entonces Uribe dijo, no, pues estamos llenos de plata, descarguemos impuestos, devolvamos impuestos. Ahora se está viendo que eso fue muy mala política, además de que no se ahorró la bonanza, que se permitió una revaluación excesiva y después viene una devaluación excesiva, muy nociva. Entonces estamos ante una situación bastante difícil para el año entrante. ¿Están en jaque las grandes obras públicas que nos han anunciado que van a ser Pues los no. generadores de empleo, o los grandes generadores de empleo, o no? Pues no sé muy bien cómo están estructuradas. Si dependen asociaciones público-privadas y el sector privado pone el 70%, entonces le veo futuro. Pero si hay Pero no estoy reforma seguro tributaria, porque al sector privado además... le caen con impuestos. Porque además cuando hay, digamos, créditos del sector financiero a los constructores de obra, entonces el gobierno tiene que salir a ser el garante. O sea, si no pagan los constructores, el gobierno paga. Entonces eso también, incluso en las asociaciones público-privadas, tiene un altísimo riesgo de que el gobierno termine Acabe pagando. con la cuenta si los constructores incumplen. Reforma tributaria estructural, ¿se ha anunciado? ¿Usted conoce los contenidos de la comisión? Pues más o menos, y todas las propuestas son muy buenas. Un impuesto, bajar el impuesto a las empresas, que es antitécnico, y aumentarlo a las personas naturales, o sea, a Que los siempre nos dueños, meten a los en- dueños de las empresas. Pues los dueños de las empresas no pagan impuestos a los dividendos desde 1986, cuando se hizo ¿Y usted cree que el la gobierno se va a dar reforma. la pela de meterle impuesto a los dividendos? Pues yo no creo. Yo no creo. No la pela, sino que eso es como Bueno, estructural. sí. Eso es como estructural. ¿Y el IVA? Y el IVA sí lo suben al 19 o al 20%. Doctor Riván, ¿cómo ve la movida económica? Quisiera, dentro de esa discusión, meter un tema político, que quizás Marcelo lo había planteado, y es los gobiernos locales.
Es decir, buena parte de lo que llamamos el desarrollo y por supuesto la financiación del desarrollo va a estar atado a las grandes inversiones en las grandes capitales, ¿sí? La inversión, digamos, en infraestructura en Barranquilla, quizás el metro en Bogotá, la segunda generación de mega obras en Cali, lo que viene de Medellín. Ahí yo creo que puede haber cierta dinamización, digamos, de la economía vista gasto público, muy keynesiana la mirada. Y en ese sentido yo creo que el gobierno, el Departamento Nacional de Planación y toda la mirada sectorial que tiene debe apostarle eso, a que los planes de desarrollo que se elaboren en el primer semestre del 2016 estén apuntándole a eso. O sea, con esas dificultades económicas, aún la actuación de los gobiernos locales pero los puede planes de ayudar a desarrollo dinamizar un del poco. 2016 no están elaborados por las alcaldías anteriores. No. No. Se abre un espacio importantísimo No, los que se aprueban porque ahora con los que la se gran mayoría eligen. de los planes de desarrollo se van a Con los aprobar. que se eligen. Gobernadores y alcaldes que se posicionan ahora en enero, entonces esos planes de desarrollo pueden tener unas orientaciones Mira, muy María Luisa, interesantes ese punto es en muy términos de importante. dinamizar 1.5, 2 puntos de crecimiento de ¿Hay la economía. parada para financiar el postconflicto? Frente a ese punto, Bárbara, lo primero es que lo que yo entiendo es que el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó recientemente en el Congreso, y esto no lo entiendo porque sea economista, sino porque me lo explicó muy bien la senadora Claudia López, se crearon como una especie de plan. El plan de inversión para la paz que le metieron al plan de desarrollo es una cosa paralela, es decir, debe haber un plan de desarrollo que es el plan de desarrollo normal y un plan de desarrollo para la paz, es decir, va a tener como un paralelo, de aquí, ella dice de aquí al 2020 Para por lo plan. menos, sí, va a tener como un mellizo, pero como un está mellizo desfinanciado. solo para Esa la es la paz. pregunta. Eso no está hay plata. desfinanciado. Ahora, Ese la plan- pregunta ese que fondo yo tengo, para la María paz Elvira, es ¿para qué alcanzan los 3 mil millones de dólares que dice el gobierno que va a tener el Ministerio del Postconflicto de donaciones internacionales? En el Eso, bolsillo hablamos. Porque es que Que además no sea Entonces- como el cheque simbólico No, del metro. porque una de las preguntas que uno se hace es, el gobierno quiere que todo el mundo, es decir, estamos buscando que desde afuera nos financien la sostenibilidad Ese es el ambiental, gran nos error. financien el posconflicto y no hay plata para tantas cosas con sí, tantos bueno, conflictos allá de sí, refugiados en Europa, etcétera. consiguió un compromiso de 100 millones de dólares. Hoy en la cumbre. Pero eso no es sirve nada. para nada. Eso no es nada. No, claro, entonces, Entonces está desfinanciado el posconflicto. se vive creo que hasta buscando, ahora está desfinanciado. se vive buscando plata de cooperación internacional y Y no hay juraban que iban a llegar chorros de Y no, plata para eso. eso no es tan Cuando hay fácil. un contexto internacional muy complejo, yo creo que hay un interés y me suena porque empiezo a ver que se quiere volver a reactivar el sector minero, entonces eso va a empezar a entrar en conflicto con otras agendas, incluso aquellas que están relacionadas con el tema ambiental. En París. Impuestos, entonces eso, impuestos a la lata y nos va a tocar a los asalariados pagar esa pela, incluso pues una política muy fuerte de formalización que yo creo que va a venir muy acompañada de este tema económico y producción interna. O sea, estamos volviendo a un discurso de sustitución de importaciones que desde mi punto de vista es bastante complicado. Bueno, hacemos una breve interrupción y volvemos en unos segundos. De todo lo que hemos hablado, entonces, 2016, apretón del cinturón en materia económica, ¿correcto? Posibilidades de firmar el acuerdo de paz muy altas. Y entonces, para terminar este último segmento del programa, en materia política, la pregunta es, ¿va a sobrevivir la unidad nacional del presidente Santos? Pero en cuyo seno Cambio Radical parece estar desmarcándose, porque ya la campaña, pues parecería que la campaña del vicepresidente Santos Es que está... es muy curioso que el segundo gobierno de Santos está empezando a tener el sol a la espalda cuando le faltan 3 años de gobierno y no cuando le falta 1 año, como suele suceder Es con que los... son 8. Son 8, sí, pero ahora todo el mundo habla ya como si el presidente fuera Vargas Lleras. Me parece que La llama la unidad atención. nacional sobrevive, a ver... Bueno, yo creo que la unidad nacional no sobrevive, ya se están empezando a hacer esa reconfiguración de fuerzas y precisamente por concepto del proceso de paz, esas fuerzas están uniéndose en ese espectro político dividido en 2. A mí no se me haría nada raro que el Centro Democrático, buscando una figura importante, se una con el Partido Conservador.
O acabará apoyando a Vargas Lleras también. Exactamente. Y Una figura importante en el más Partido difícil. Conservador. no, Marta Puede Lucía pasar, Ramírez, yo creo que pero Marta puede Lucía puede pasar, ser una Lucía. figura Bueno. interesante, sí. Doctor. Yo creo que el Iván. factor de configuración o reconfiguración política va a estar alrededor del proceso de paz, no sobre la economía, no sobre las políticas sociales, sobre el proceso de paz. Y entonces va a haber quienes lo defiendan, quienes lo ataquen y quienes lo desarrollen. Y entonces yo creo que ahí va a haber como 3 bloques, por simplificar, digamos un Sí, bloque sí, de centro-derecha, donde yo pienso que van a estar Uribe y Vargas Lleras juntos, no sé de qué forma. Y mitad de los Y esa conservadores. parte del Partido Conservador. Y Y algo parte del del Partido Partido Conservador. Conservador. Algo, digamos, de centro, donde va a estar, curiosamente, el Partido Liberal y Santos mismo, Y Humberto parte de la Calle. Y parte de la U que no se vaya Humberto con el de la transfugismo Calle, para el otro claro, lado. Humberto de la Calle lo están tentando a que dé ese paso como A el que gran sea candidato. garante del Por proceso todo de el paz. discurso del posconflicto y quienes... Y vendría, digamos, un tercer bloque de izquierda. Ahí estaría, de alguna manera, Petro, que ha manifestado que quiere pasar de la Bogotá humana a la Colombia humana. Robledo, que ya quiere ser contabilizado por algo fuera del Congreso. Eso significaría que, digamos, en una segunda vuelta se enfrentaría más o menos lo mismo que pasó ahora. O sea, el bloque centro-izquierda haría coalición y contra el bloque de derecha, pensaría la uno. izquierda desperdició todo su capital político. Entonces está, creo yo, reducida a su mínima expresión. Todo no, algo, En porque el momento donde Tiene que ser superingeniería. había la gran oportunidad que presentaba el proceso de paz, se encuentra totalmente Desmantelada, desprestigiada, que es mal gobierno, es desgreño, es corrupción, y entonces le falta mucho para poderse, digamos, nuevamente postular entonces Claro, eso pero- me dice que el debate ideológico va a seguir siendo de muy bajo nivel. Puede ser, pero así como sucedió en la segunda vuelta de la elección pasada, puede que ellos no sean un factor de llegar al poder, pero sí van a Pero- ser un factor decisivo para El fiel de la balanza. el fiel de la balanza, digamos, derrotar a quienes se quieran seguir oponiendo al Si proceso tiene de que paz. irse para algún lado, Por se eso, tiene pero que ir a estamos, ese Yo creo pero que- estamos hablando de dentro de 4 años, del Pero- próximo pero gobierno. es que ¿no? como dices, ya están lanzando Por eso, aquí todo. pero eso es lo que me parece. Yo lo que Esto creo fue es con- que se va a crecer el bloque que va a ponerse mucho a los acuerdos de paz, porque antes, en el año pasado, en el momento de elecciones, era Centro Democrático, Unidad Nacional, la reconfiguración, yo no sé si va a ser tanto Cambio Radical, Centro Democrático y conservadores, segurísimo, conservadores y Centro Democrático. La enemistad de Vargas Lleras con Uribe es muy grande, yo no sé qué tanto se vayan a juntar, pero ¿Ha habido reconfiguración gestos? sí va a haber. Eso en No, y política. además el proceso de paz es el que define eso, finalmente. Su enemistad pasa por Bueno, encima de eso. Como la fórmula de la política local de Vargas Lleras, que es poner a una tecnocracia que verdaderamente recoja impuestos y los gaste bien, que fue el caso de Char en Barranquilla, Sí. pues aquí en Bogotá va a ser Peñalosa. Entonces eso le da más fuerza todavía. Le da O sea, se munición. encontraron Están las Oneidas, ¿no? se También. encontraron con la fórmula de que no todo es corrupción. O sea, la corrupción hay que sacarla de la tributación y y que las obras se vean, ¿sí? Entonces, esa es una fórmula muy, muy interesante que les ha dado esa victoria rotunda en Barranquilla. Sí, en todo caso yo creo que hay dos bloques y dos bloques que se van a repotencializar en la medida en que se firme bien o no el proceso, porque si se firma en marzo quedan 3 años de ver un posconflicto que puede costarle políticamente al Centro Democrático y a quienes apostaron por el proceso, porque es un periodo difícil. El Pero más difícil más de difícil. todos. De Pero acuerdo, recogiendo es la más inquietud de Antonio, yo creo que las reconfiguraciones que se den en los próximos 2 años no van a deteriorar el clima de gobernabilidad A eso le de iba a Santos. preguntar, no. Quizás en el último año, por el desgaste natural de los 8 años, porque ya el vicepresidente tiene que renunciar para no quedar inhabilitado, todo este tipo de cosas, Pero ahí sí, sí yo es sí creo posible que lo que... afecta, que- Y si, que- y si el que lo afecte. posconflicto, o el llamado posconflicto, empieza a deteriorarse precisamente porque no está financiado, porque no se ven las reformas, porque no sé qué, eso no afecta en materia grave. Se tragaron el sapo. Ya ha firmado el acuerdo
¿Usted cree que eso ya rueda? Yo creo no, que no políticamente tiene reversa. No tiene Yo creo reversa. que no Bueno, tendría olviden reversa. lo único que se van a quedar acordando de los acuerdos van a ser las FARC, porque ellas son las que van a padecer el incumplimiento de los acuerdos cuando O sea, eso puede ser, pero yo no cuando me eso imagino un pase. gobierno en el 2018 que diga me posesiono y todo lo que negociaron lo Chao, desconozco. no, Pero acordémonos Pero si que estamos pero la expectativa frente a la paz es muy grande y la paz, la gente no discrimina si es paz de FARC o paz de bandas criminales, y eso va a ser un tema que sí va a Pero afectar a la opinión una pública cosa es en las grande. ciudades y otra en los territorios. Bueno, pero yo creo que En políticamente los eso tiene un territorios se impacto agradece la también. paz. ¿Cuál va a ser para ustedes el año? Pero la votación está en las ciudades, en los territorios. Bueno, ¿le espera un mal año, un buen año al presidente Santos? Un, dos, tres rápido porque ya nos Yo tenemos creo que muy difícil porque no sabemos, bueno, yo creo que la apuesta en el 23, pero de repente se van un poquito más, pero adicionalmente el tema de la plata. Yo creo que la plata va a ser un dolor de cabeza muy grande para Santos en el Bueno, yo 2016. creo que le va a ir bien porque se va a avanzar el proceso y pues todas las... entra en un círculo virtuoso. como virtuoso. Exactamente. Yo creo que le va a ir mal en el panorama internacional, en el económico y en el político. Si él está enfocado y sigue manteniendo la ofensiva en sacar adelante el proceso de paz, le va a ir bien. Si pasa la defensiva en relación con las críticas, por ejemplo, del Centro Democrático, le puede ir mal. Pero si él se Antonio, enfoca, ¿le va a ir bien o le va a ir va mal? Usted dice le va a ir mal, Yo claro. creo que le va a ir mal, pero creo que no le va a importar. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Este es el último programa de Las Claves este año. Confiamos que podamos volver a estar con ustedes el año entrante. Buenas noches y muchas gracias.